Ahora, por suerte, vamos a seguir con Rosa y concretamente esto nos va a hablar Javier Martínez Abad, graduado en Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente cursando el máster de Literatura de la misma universidad, miembro de la Asociación Filobiblión de Jóvenes Hispanistas, miembro del comité organizador del 10º Congreso Internacional de Investigación Literaria y del Seminario Cauces de la Literatura Contemporánea Española. Adelante. Gracias por la presentación y buenas tardes. Voy a empezar pidiendo perdón porque algunos fragmentos se van a repetir de la novela. Bueno, yo voy a empezar explicando qué es eso de lo real, a qué ideología lo vamos a aplicar y por qué creo que la transición funciona como una fantasía ideológica, siguiendo las teorías de Zizek y Jacques Rancière. Con respecto... Sí. No. Apunta a ti. ¿Ahora? Para empezar. Ahora. Ahí. Bueno, respecto a lo real, aunque pertenezca a la teoría del psicoanálisis, se puede aplicar a una ideología y de ahí a un texto literario. Lo real es un concepto primordial de la teoría del psicoanálisis de Lacan, pero aquí solo nos vamos a centrar en el nudo borromeo. Este nudo borromeo está formado por tres registros: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Si uno de esos tres registros desaparece, el nudo se deshace. Lo imaginario es el primer estadio en la constitución del sujeto, donde va a aprender a actuar en función del deseo de los demás, en función del deseo del otro con O mayúscula. En el registro simbólico, el lenguaje es esencial, pues el sujeto se constituye con él, desde él y a través de él. Hasta que el sujeto no sea atravesado por un significante, no se va a constituir como tal. De esta manera, el sujeto, a través del lenguaje, descubrirá que hay límites que no se deben traspasar. Justo en el momento en el que es atravesado por ese significante, queda un residuo, o goce, según lo llama, según los términos de Lacan. Ese residuo es lo real. Lo real es algo que siempre está allí, que es constitutivo del sujeto, pero que es imposible de representar en imágenes o en palabras. Por eso, intentar poner palabras a lo real siempre va a ser un intento fallido, porque el uso del lenguaje no hace sino alejarnos de él. Para que podamos aplicar lo real a una ideología, es necesario definir qué es ideología. Eh, ha habido varios entendimientos del concepto a lo largo de la historia, como falsa conciencia de Marx o hegemonía como Gramsci, pero yo opto por ideología como inconsciente de Luis Althusser, quien presenta su funcionamiento en varias tesis. La primera tesis dice así: la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. La segunda tesis dice que la ideología tiene existencia material, esto es, en nuestras prácticas habituales, en nuestros actos diarios, va a estar presente esa ideología. Lo que le lleva a su tesis central, que es: la ideología interpela a los individuos como sujetos. Pero de esto el individuo o ya el sujeto no se va a dar cuenta. En resumidas cuentas, cada cosa que pensemos, hagamos, cada relación que establezcamos con las cosas va a estar regida por la ideología. Eh, Teniendo esto en cuenta, podemos pasar a las teorías que mejor yo creo me sirven para decir que la transición funciona como una fantasía ideológica. El propio término de fantasía de Zizek y más tarde veremos democracia de consenso de Rancière. Para Zizek, la fantasía ideológica es una ilusión inconsciente que estructura nuestra realidad. Si dejamos de creer en esa ilusión, la realidad se disuelve. Es decir, si perdemos la creencia en la transición, en su espíritu, pues cada vez que hay un problema político en España se hace referencia a la transición, pues se desintegraría esa realidad que nos estructura. Es decir, no construimos la fantasía para huir de la realidad, sino que es aquella la que funciona de soporte para esta. La fantasía es una ilusión que encubre un núcleo insoportable que algunos autores, como Ernesto Laclau o Santa Mufé, han llamado antagonismo, pero aquí, para que nos entendamos, pues es lo real. Por lo tanto, la función de la ideología no es ofrecernos una huida, sino ofrecernos la realidad como una huida de ese núcleo traumático real, que en este caso pues, sería el golpe de Estado de los militares del 18 de julio, que desemboca en una guerra civil y que desemboca en una dictadura demasiado larga, ¿no? Aunque ese núcleo traumático sea constitutivo de la realidad, se opaca. Este trauma solo vamos a ser capaces de verlo a través del análisis de los síntomas. Su análisis nos lleva a la unión de todas las huellas que separadas no tengan sentido, pero que ahora juntas sí que significan algo, ¿no? Y es aquí donde creo que está la clave del vano ayer. Porque eh, cosas que antes no significaban nada,
ahora sí lo hacen, es decir, simboliza el pasado, le da un lenguaje y unas palabras, lo hace legible de un modo nuevo. Pensar en la transición como una fantasía nos conduce al pensamiento de Jacques Rancière y a su definición de democracia de consenso, o postdemocracia, que muy a grandes rasgos la define como una democracia donde todo se reduce al juego de intereses entre las oligarquías. Esto a su vez lo identifica con una lógica policial, con un orden determinado de los cuerpos. Él lo dice como un reparto de lo sensible. Y bueno, creo que esta democracia de consenso se adhiere perfectamente al ideal político de la transición. Otras autoras, también como Luis Elena Delgado, le llama la normalidad democrática. Sin embargo, aquí voy a entender democracia también en el mismo sentido que Rancière. Esto es como una interrupción de esa distribución de los cuerpos, como una desidentificación del lugar natural que al sujeto le ha dado esa lógica policial. Entonces, democracia es hacer ver lo que no lo ha visto, hacerse escuchado lo que antes no lo ha escuchado. En palabras de Rancière, convertir en voz lo que antes solo era ruido. Esto, a su vez, lo relaciona con una lógica política. Para que haya democracia, tiene que haber una confrontación entre esa lógica policial y la lógica política. Así, el Banoyer, a su manera, va a rastrear las huellas, los síntomas de lo real e intentar atravesar la fantasía que supone el relato simbólico de la transición. Creo que la mejor manera de empezar el análisis de Urbano Ayer es por el final, pues ese es el mejor modo de entender el vacío de sentido que la novela presenta cuando finaliza al mostrar esa continuidad entre dictadura y democracia. Es en ese final cuando el lector y el autor, que está escribiendo novela, que podemos identificar con el propio Rosa, pues va a preguntarse sobre lo sucedido en el texto. Así, en las últimas páginas de la novela podemos leer: sin embargo, la inicial sección dio paso al desconcierto. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Dónde estaba Denis? ¿Qué explicaba su extraño comportamiento? Aún le busqué durante un tiempo, pero nadie pudo darme señal alguna de Julio Denis en París. En la novela se elabora un archivo en el sentido de que le da Foucault. Esto es, o sea, el archivo define el sistema de enunciabilidad. Esto es la ley de lo que puede ser dicho. Por lo tanto, frente al archivo de Estado, que despolitizando y borrando las luchas desde abajo, desde el pueblo, fija las condiciones de elegibilidad de la dictadura durante la transición. El archivo de Banoyer dispone de una serie de voces a partir de las cuales se persigue extraer no solo un conocimiento nuevo o radicalmente otro sobre la dictadura. Por el contrario, pretende que estos se vuelvan inteligibles y se puedan insertar en este sistema de enunciabilidad en el que puedan ser comprendidos. Este sistema de enunciabilidad nos permitirá un mejor acceso a lo real de la transición y en concreto del silencio que cayó sobre la violencia empleada por parte de la policía franquista. Eh, Sabiendo esto, ahora vamos al principio de la novela. Rosa va a realizar al principio una crítica a los modos en que se ha contado el franquismo en la literatura, en el cine, en las series. Todos estamos pensando en la serie Cuéntame cómo pasó. Todo ese repertorio se disfraza de no ideológico, pero en realidad sí que lo es porque ha borrado esas huellas de lo político. Entonces, esta es la lista que elabora de los modos en que se ha montado. Pues encontramos el típico exiliado que regresa al país, va a sus lugares de su infancia, de su adolescencia. La célula de activistas que primero ha atentado, pero que ya sabemos que va a acabar mal. O el hijo que después del funeral del padre, pues encuentra un diario por casualidad y es la historia de un secreto de la guerra civil. De esta manera, el autor, o Rosa, va a cuestionar las narraciones que llama franquismo de vodevil. Esta forma de ver contra el franquismo tiene el riesgo de caer, y aquí se repite el fragmento, en la denuncia del franquismo basado en los genios perpendientes. Se construye así una ligera impresión de régimen bananero frente a la realidad de la dictadura que aplicó con detalle. Y hasta el último día, técnicas refinadas de tortura, censura, represión mental, y sí. Por lo tanto, Rosa o el autor de la novela no se va a centrar en las cuestiones personales de Julio Denis o Andrés Sánchez, como se haría en una novela comercial o convencional, y por tanto ideológica, sino que la pregunta va a ser si seremos capaces de construir una novela que no mueva el sonrojo al lector menos complaciente. ¿Sabremos convertir la peripecia de Julio Denis en un retrato de la lectura franquista? ¿Será posible, en fin, que la novela no sea en vano, que sea necesaria? Decía con Rancière que para que una cosa fuese política tiene que haber una confrontación entre esa lógica política y policial. Entonces, Rosa va a convocar esas voces, las va a convertir en voz, y cuando antes habían sido ruido. Rosa va a convocar la voz del manifestante estudiantil, aquel al que las ficciones convencionales
retratan como un joven idealista que corre delante de los grises, que es un niñato, así. Entonces, este estudiante nos dice, pero en realidad golpeaban sin contemplaciones. De esa confianza de bases ciertas, de que cuanto más fuerte te peguen, menos probable será tu asistencia a una próxima manifestación, o en caso de acudir, más pronta será tu retirada en cuanto asome una porra. Para crear un archivo otro, un conocimiento nuevo que nos permita leer la dictadura de un modo diferente, la gran voz que va a convocar a Rosa es la de los torturados. Quizá pues, uno de los relatos más silenciados por el consenso de la transición. Para ello, Rosa se plantea cómo narrar la diferencia de novelas o películas donde se refleja una memoria dulce, nostálgica y no se pone de relieve esa brutalidad policial. En los primeros relatos de torturados que aparece en la novela, pues se narra de una forma en la que el lector tiene que poner parte de su imaginación, es decir, se describe de una forma parcial, pues luego entra ese manual de tortura y tal. Pero esto no le contenta y dice que cuando hablamos de tortura es necesario detallar, explicitar, porque hablar de tortura con generalidades es como no decir nada. Cuando se dice que en el franquismo se torturaba, hay que describir cómo se torturaba, formas, métodos, intensidad, porque lo contrario es desatender el sufrimiento real. Así, el fragmento más escalofriante pertenece, en mi opinión, pertenece al relato en primera persona de un libertario a quien pretenden culpar de un delito común, le detienen 2 veces, y donde se cuenta de manera explícita la tortura a la que es sometido. El fragmento se convierte también en una denuncia del silencio que ha caído sobre los delincuentes comunes, aquellos al no ser presos políticos no recibían tanta atención mediática. El final del testimonio contrasta también con el relato que durante la transición muchos de los que al final ocuparon un puesto político realizan un relato en el que ellos formaban la auténtica oposición. El bonito relato de esos intelectuales que rara vez sufrían torturas. Solían recibir un buen trato incluso en la cárcel. Les dejaban entrar sus libros. Decían que dedicaban el tiempo de prisión, que para muchos era breve, unos meses, un par de años como mucho, a formarse, a las lecturas, que son las vacaciones. Muchos sabían que estaban construyendo su pedigrí democrático con un par de meses de cárcel, para luego, de la democracia, poder decir bien alto que ellos eran la verdadera oposición a Franco, que ellos trajeron la democracia, que ellos sufrieron la represión. Otro tratamiento que Rosa le da a la tortura es desde la ironía, como rasgo de esa dificultad de simbolizar la violencia, de poner por palabras. Y desde la ironía retrata la tortura de Marta, la pareja de Andrés Sánchez. Ahí está, se repite el montón. Así llegaron a la Dirección General de Seguridad, el viejo edificio del Sol, que era la auténtica casa de la risa. La algazara de los detenidos salía de los sótanos y se contagiaba a las calles. Los tranquilos ciudadanos evitaban la acera del caserón porque temían escuchar un carcajeo que ya nunca se olvida. Los efectos de las cosquillas aplicadas sobre los interrogados, que se partían de la risa, se descoyuntaban de la risa, reventaban de la risa, morían de la risa. El relato de Marta se convierte también en una de las críticas a la transición y a su proceso incompleto más explícitas de la novela. Marta y su padre deciden exiliarse a Francia después de la tortura que es sometida a ella. Luego ella volverá a España en el 83, creyendo que en el proceso democrático ya concluido encontraría el cuerpo o al menos el paradero de Andrés Sánchez. De esta forma, Rosa muestra el desinterés por los todavía desaparecidos en 1983, fecha en la que podríamos incluir 2004, año de la publicación de la novela, o incluso 2024. No sé si visteis que hace 2 semanas o así, un torturado denunció a su torturador, pero un juez desestimó el caso todavía, debido a que 2 funcionarios en la novela son los mismos que en 1965. Marta solo buscaba su cuerpo. Creyó que las cosas habían cambiado en España y que se podía poner fin al recreo y a la farra. Así pasó en el entero. Visitaba despachos ministeriales, de los que era despedida por quienes todavía no se habían quitado la sonrisilla de la boca. Así pasó en el entero y se repite todo el rato así, pasó en el entero, buscando pruebas, y al final vuelve a Francia porque, bueno, se cansa de lo que está pasando en el país. Sin embargo, los lectores de la novela que el autor está escribiendo no se conforman con estos relatos. Quieren que se introduzca un personaje nuevo, con el que se muestre la auténtica denuncia de la novela, un último intento por simbolizar lo real. Tras este reproche de los lectores, aparece, como digo, esa denuncia, la crítica que Rosa pone sobre la mesa hacia el proceso de transición a la democracia. El vacío de responsabilidad, la falta de un proceso de depuración y, por lo tanto, de renovación del cuerpo policial franquista, lo que conllevaría una pervivencia en el presente de las prácticas violentas de una policía propias de otro tiempo. Todavía hoy nos ha perdido la huella de 40 años de policía franquista. La débil transición, incluso renuncian a la mayúscula, transición, no solo no exigió responsabilidades a los funcionarios represores, sino que los mantuvo en sus puestos.
Las últimas promociones de la Academia Policial franquista siguen en activo y no se jubilarán hasta dentro de 10, de 12 años. La novela, ya estoy acabando. La novela acaba y no tenemos rastro de Julio Denis ni de Andrés Sánchez. Incluso un policía reta al autor de que encuentre alguna pista sobre su paradero. Al final del texto, Rosa reconoce el fracaso de la búsqueda, poniendo de manifiesto esa ausencia y vacío de los desaparecidos. ¿Quién nos ha interrogado alguna vez acerca de los mecanismos que sostienen las desapariciones y que escapan a nuestro conocimiento? Ninguna búsqueda se prolonga hasta el infinito. También hay búsquedas que cesan violentamente en un vacío desconsolado. En las ficciones hegemónicas, convencionales, comerciales, acaban con el abrazo de la transición, con la reconciliación, con el pacto de silencio y de olvido. Pero en El vano ayer, como decíamos al principio, eh, no puede ser otro final. El vacío con el que acaba la novela es lo que señala el carácter irresuelto del pasado. La violencia perpetrada por el régimen que no ha sido reconocida, ni mucho menos castigada por la ley de amnistía del 77, y que ha sido representada de manera no fidedigna, incluso de manera divertida, como decía la cita de Nicolás Sartorius. La novela de Rosa presenta un final abierto porque hasta que no se resuelvan las desapariciones, hasta que los gobiernos no eliminen cualquier traba burocrática que entorpezca las investigaciones, no se podrá cerrar la dictadura. Por lo tanto, Isaac Rosa crea un nuevo marco desde el que leer la dictadura franquista. Si lo real es aquello que es imposible de simbolizar, de poner por palabras o imágenes, al menos lo que Rosa intenta es abrir una grieta en el muro de lo simbólico, rasgar la fantasía, intentar constituir una democracia otra. Porque la transición no supone una ruptura con la dictadura, sino una continuación, una adaptación del régimen franquista al nuevo marco constitucional. Por eso los lectores piden al autor que construya un relato donde se manifieste esa continuidad, porque solamente mostrándola se podrá establecer esa ruptura y construir una democracia no de baja intensidad, como dice Escudero en un pequeño librito que hacemos por la memoria histórica, sino donde haya verdad, justicia y reparación para las víctimas. Construir memoria para construir democracia. Y hasta aquí.